Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta mañana. Bueno, como íbamos diciendo, en esta mañana quisiera hablar de la diferencia que hay entre las personas que rodeaban a Jesús durante los 3 años y medio, tal vez, del ministerio de Jesucristo en la tierra. Fíjate, fue cortito el ministerio. Popularidad no tuvo mucha. Sí, es cierto que fue bien conocido, pero a la vista del ojo humano, del corazón del hombre, no terminó bien su ministerio. Sin embargo, mucha gente lo rodeó. Yo quisiera que leyésemos en Marcos 8, 34, hay un versículo que me llamó la atención, porque sabemos que a Jesús se le unía a la gente, muchos se les acercaban con diferentes intenciones. Y aquí encontré un versículo que me llamó la atención en esta semana. Y dice en Marcos 8, 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. Jesús estaba rodeado de gente y Jesús estaba rodeado de sus discípulos. Y hay una diferencia entre ser gente y ser discípulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta gente es un conjunto indeterminado de personas. La gente es un conjunto indeterminado de personas. Sin embargo, un discípulo es un aprendiz. El discípulo sí tiene una característica durante todo su tiempo, es que es aprendiz. ¿Hay algún discípulo entre nosotros? Aún no has tocado techo. Comenzamos el buen día en el que Jesucristo salió a nuestro alcance, a nuestro camino, y empezamos a caminar por fe esta nueva vida que Él nos ha dado, y empieza ese discipulado. Pero nota que había gente, había multitudes y multitudes de gente, un conjunto indeterminado de personas, y habían discípulos. Y después Él les sigue hablando. Y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aleluya. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí, no hay ninguno que quisiera fracasar en su vida. Ninguno tiene planes de fracasar. Ahora, no siempre hacemos todas las cosas idóneas o todo lo que necesitamos para triunfar. ¿Qué es triunfar para un cristiano? Triunfar para un cristiano es asemejarse al carácter de Jesús. Yo en esta mañana quiero hablar del compromiso como cristiano. Andaba por ahí buscando la manera de comprometer, ¿verdad?, a la iglesia y en las diferentes áreas. Y en esta mañana quiero darte lo que creo que Dios me mostró humildemente, ¿verdad? Y creo que no va a tener ningún error ni ningún fracaso en la puesta en marcha del plan. La gente buscaba a Jesús. Desde pronto que Jesús salió en escena, la gente lo buscaba. En Juan 6, 22 te leo, dice, al día siguiente ¿de qué? Había alimentado a 5,000. Dice que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, dice, buscando a Jesús. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Somos gente
o somos discípulos? Mira, yo creo que por un tiempo cuando Dios nos llama y sale a nuestro encuentro, nosotros somos gente, ¿verdad? Venimos y nos acercamos, venimos y escuchamos, venimos y demandamos. Y si te fijas, las tres palabras terminan en amos. Y es que somos amos todavía de nuestras vidas. Somos amos, escuchamos, pero las decisiones las tomamos nosotros. Nos acercamos, pero nosotros decidimos hasta dónde nos vamos a dar. Y demandamos sin parar. Entonces somos amos de nuestras vidas. Todos somos de alguna manera gente en un principio. Y no por eso no estamos en el centro del corazón de Dios. Quiero que en esta mañana no me malinterpretes el término de gente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué buscaban a Jesús? Jesús les dice en Juan 6, 26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Habían señales que se realizaban, habían milagros, Jesús sanaba, Jesús perdonaba, habían milagros, habían señales, pero habían panes. Y es que Dios nos llama a todos. ¿A quién no ha escuchado el llamamiento de Dios? ¿Por qué estás aquí? Tal vez aún no lo escuchaste. Tal vez solo estás en la multitud indeterminada de personas y bueno, te acercas y escuchas y hasta incluso demandas. Bueno, Jesús no tiene, con eso no tiene nada en contra, ¿verdad? Jesús no le dobla el brazo a nadie. Ahora, Dios nos llama a todos. Jesús les dijo, empezó a llamar a sus discípulos y les dijo, venid en pos de mí. Y dice, y yo haré que seáis pescadores de hombres, le dijo. Pero le dijo, venid en pos de mí. Y ya hablamos hace unas semanas atrás de la diferencia, ¿verdad? En la cultura hebrea era el discípulo el que elegía al maestro. Y en este caso Jesús, rompiendo paradigmas, viene él llamando a sus discípulos, a los que tal vez no calificaban. Y ahí pues puede ser que nos viéramos tú y yo o algunos, yo seguro, de no calificar y sin embargo saberme llamado por él. Ahora, todos somos llamados, pero no todos contestamos igual al llamado. Algunos se precipitaron cuando se acercaron a Jesús, siguiendo el mismo paradigma, siguiendo el mismo patrón que ellos tenían. En Mateo 8, 18 dice que viéndose Jesús rodeado de ¿qué? Dice, de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba. ¿Recuerdas que la última vez que compartí con ustedes hablaba de estos escribas, verdad? Que habían distorsionado ya, poniendo reglas y normas humanas y entrelazándolas en la palabra, en la tradición, vivían en la tradición, se habían alejado de su verdadero cometido. Dice que vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y es que quienes se agarran a la primera emoción, se sueltan al primer tirón. Quienes se agarran a la primera emoción, cuando viene el primer zarandeo, se sueltan. Y Jesús le contestó, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Una de las características de un discípulo es que calcula primero el coste, ¿verdad? En Lucas 14, 18 dice que aquel que va a levantar una torre no calcula primero el coste, ¿verdad? No sea que a mitad se quede sin medios y sea la risa, ¿verdad? Entonces, un discípulo es uno que calcula el coste de lo que me va a demandar el Señor. No es cualquier cosa ser un discípulo de Jesucristo. Gente podemos ser, seguidores de Jesús, podemos seguir a Jesús, podemos ir, podemos venir, podemos estar, podemos no estar y ser gente. Pero Dios está muy interesado en que nosotros seamos discípulos.
Y la gran comisión se trata de eso. Dice, id y haced gentes por todos los sitios. No. Y haced discípulos. Y yo creo que es bueno de que nosotros tengamos, por lo menos en el conocimiento, una diferencia entre lo que es ser un discípulo y lo que es formar parte de la gente. Por ejemplo, si todos fuésemos gente y yo le preguntase, hola, buenos días. ¿Estáis bien? ¿Cómo os gustaría que fuese el culto? Ya no hay tanta unanimidad, es decir, hay diferentes... Y si hiciese otras preguntas a lo mejor más buscadas, seguro que lo que es la gente no estaría tan de acuerdo. Ahora, un discípulo siempre está de acuerdo con las enseñanzas de su maestro. Aunque hayan más de uno. Jesús estuvo con 12, no se le quemó la tostada con Judas. Jesús sabía quién era Judas. Y se marchó en la cruz, se fue siendo crucificado, y ahí estaba Juan, el jovencito Juan, con su madre. Es decir, que aún había trabajo por hacer. El último día hablábamos de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, llenos de ser transformados por el Espíritu Santo. Así es que otro de sus discípulos, dice, siguiendo la lectura de Mateo 18, en este caso el versículo 21, dice, otro de sus discípulos, este era discípulo, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mira, lo más probable es que el padre de este discípulo fuese un hombre ya mayor y necesitase ayuda para sus últimos años de vida. Por eso la expresión, deja que entierre a mi padre. Tal vez hubiera muerto, no lo sabemos con exactitud. Yo me inclino a pensar de que lo que quería este discípulo era poder estar esos últimos tiempos con el Padre y honrarlo en casa y después, pues bueno, despedirlo. Y Jesús de alguna manera le está diciendo, no retrases el llamado, no lo pospongas, no dejes para mañana, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ahora bien, un discípulo, a diferencia de lo que la gente demostró, es una persona que trabaja en lo eterno. Jesús les dijo a la gente, me buscáis porque habéis llenado vuestras barrigas, os habéis saciado. Y Jesús le dice a esta misma gente, dice, trabajad no por la comida, dice, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y quédate con esta palabra de permanecer. Es importante en esta mañana y en cada mañana de un discípulo. La palabra permanecer. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, a este señaló Dios el Padre. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora bien, vamos a ver una cosa. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Amén? Así es. Ahora, ¿cuál es el salario del obrero? Porque Jesús les dice, con sustento y abrigo, estéis contentos. Entonces, lo que está queriendo imprimir Dios, Jesús, que es Dios, a esta gente y a los mismos discípulos que estaban con él, era que es muy importante a dónde enfocamos nosotros. Es muy importante cuál es nuestra prioridad. Podemos seguir caminando como gente, como un conjunto
indeterminado de personas, o podemos dar el paso, la decisión, como le dijo a este que era uno de sus discípulos. Le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Diciendo que no te embargue las preocupaciones de esta vida. Hay cosas que necesitamos atender. Jesús no nos llama a desatender a nuestra familia. Sería incoherente con honra a tu padre y a tu madre. Está hablando de la prioridad. Está hablando de qué es lo que embarga nuestro corazón, qué es lo que más nos apasiona. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Entonces, cuando nosotros estamos mirando no a lo eterno, cuando nosotros no estamos centrados continuamente, sino permanecemos todo nuestro ser en lo eterno, en lo imperecedero, y nos despistamos con las cosas terrenales, no estamos dando toda la gloria a Dios. No estamos reflejando a Jesús en nuestras vidas. Jesús, siendo Dios, lo dejó todo y vino a la tierra. Es como si a ti te propusiesen, o a mí, para hacer una gran obra, mañana te vas a convertir en una cucaracha y vas a andar durante 33 años siendo una cucaracha. No creo que una cucaracha dure tanto, pero para Jesús fue peor que eso. Siendo Dios, venir y estar sujeto a todas las tentaciones. Jesús fue tentado en todo y no pecó. Siendo Dios, siendo santo. Porque nosotros somos tentados en 4 cosas y no sé en cuántas caemos. Pero Él fue tentado en todo, dice, y no pecó. Así es que no refleja, si nosotros nos desenfocamos, que estamos en el proceso, que nadie en esta mañana se condene y diga, hay que ver, pues fíjate porque yo no califico. Es por medio de Jesús que Dios nos ve. Amén. Aquellos que hemos recibido el regalo de la vida eterna, aquellos que estamos justificados, aquellos que somos santificados, es por medio de Jesús. Ahora, el andar diario, nosotros es necesario de que decidamos estar enfocados. Y un discípulo está siempre enfocado. Jesús tiene compasión de la gente. Un poco antes, en Marcos 8:2, le dijo a sus discípulos, tengo compasión de la gente. Llevan ya un tiempo aquí con nosotros y no tienen que comer. Es decir, que Jesús se preocupa por la gente. Por eso te digo que no malinterpretes mis palabras como que la gente es algo que a Dios no le interesa y solo son los discípulos. Todos los discípulos hemos sido gente. ¿Amén? Ahora, Jesús dice que tenía esa compasión, tenía ese sentimiento de tristeza que produce ver a alguien padecer, a alguien que está pasando por una situación irremediable, y Jesús tenía esa compasión. Él sentía cómo se sentía la gente y los quería sacar de esa condición. Y gracias, como decía Carlos al empezar la reunión esta mañana, imagínate de que no hubiese venido Jesús. Imagínate cómo sería nuestra vida. Ahora bien, ¿qué le pasaba a la gente que estaba con Jesús? Pasaban muchas cosas, pero una de las cosas dice en Mateo 22:33, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Y eso está bien. Cuando tú escuchas una enseñanza y esa enseñanza es correcta y esa enseñanza tú la sopesas y dices, esto viene de Dios. Pero no tenemos que quedarnos solo o como gente, no podemos recibir y admirarnos solo de eso. Una cosa es que me admira la doctrina y otra cosa es que me transforma la doctrina. ¿Amén? La doctrina, la enseñanza, viene a nuestras vidas para instruir nuestros pasos. Pero ¿cuándo instruye nuestros pasos? Instruye nuestros pasos cuando nosotros la obedecemos. Cuando nosotros decidimos. En esta mañana es el compromiso
Ya no solo quiero decirte con la iglesia, es el compromiso con Dios que marca la diferencia de un discípulo. Es como el matrimonio, yo me comprometo con mi mujer y estoy ya comprometido con mi familia. Yo estoy comprometido con mis hijos. Yo con quien contraje el pacto fue con mi esposa. Pero como consecuencia de eso, yo estoy comprometido con mi familia. Un discípulo que está comprometido con Jesucristo necesariamente está comprometido con la iglesia. Amén. Entonces eso me hace pensar y me hace buscar cuál es el campo de acción o cuál es donde tengo que enfocar para conseguir de que el engranaje de la iglesia funciona, porque la idea de la iglesia no es idea de un hombre. La idea de la iglesia es idea de Dios. Y Dios sabe a quién pone en cada lugar. Ahora, es necesario de que cada uno estemos atentos para saber el lugar que nos corresponde en la iglesia. Yo no sé si eso te llama la atención. Como discípulo debería de llamarte la atención. Saber si el lugar que estoy, en el que estoy es el lugar que me corresponde. O si no estás en ningún lugar, ¿cuál es el tipo de discípulo que eres? Porque Dios a todos nos ha dado dones y nos ha dado talento. Y Él coloca, e incluso ministerios, quién sabe si aparte de los ministerios ya conocidos, hay otros aquí en la iglesia y que por las diferentes causas no se han manifestado. Hermanos, si nosotros estamos permaneciendo en Jesucristo, permaneciendo como Él habló en la vid, permaneciendo, nosotros vamos a dar fruto. Fíjate tú, a la gente le habló por parábolas, dice en Mateo 13, del 1 al 3. Los discípulos los escucharon y después en privado les pregunta, dice, ¿cómo es que les habla a ellos por parábolas y a nosotros nos habla abiertamente? Y Jesús les dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, el discípulo, el que ya andaba con Jesucristo, tenía un discernimiento, tenía una vida espiritual, estaba cerca del maestro, lo escuchaba su tono de voz, ya lo había escuchado 1, 2, 3 veces y recibía esa revelación. Y la gente era necesario que se les enseñara y por eso le hablaba con historias, con parábolas, para hacérselo, se los masticaba, se los daba casi como hecho, ¿verdad? Sin embargo, a la gente la despide después de haberle dado de comer y a los discípulos les prepara una tempestad. ¿Viste que les dijo, vayan ustedes que ahora voy? Y él se fue a orar y a mitad de la noche fue caminando sobre el mar. Es decir, a la gente los trata de una manera, no los trata mal, les da de comer. Los sanaba, los liberaba, les daba vida. Pero a los discípulos los preparaba. Y la palabra es, los discipulaba. Yo no la he encontrado en la Biblia. Pero los enseñaba, los instruía y los metía en harina. No solo les daba la parte teórica, sino que ya te digo, a la multitud los despedía y a los discípulos les preparaba una tempestad. Ahora, ¿qué es eso de que haya fruto? De que haya mucho fruto, de lo que les habló Jesús ya la última noche que estuvo con ellos. En unos 12, 13 versículos del capítulo 15, por 10 veces leí la palabra permanecer. Y entre más estás tú, si yo me fuese un mes a Canarias, cuando volviese y te ibas a partir el pecho escuchándome hablar, porque de permanecer en Canarias se me iba a pegar el hablar rápido. Entonces, cuando nosotros
permanecemos cerca de Jesús, nos parecemos más a Pedro. Amén. No eres tú, es Pedro el apóstol. Que parecerse a ti está bien, que tiene buena percha tú. Pero entre más estamos cerca de algo o de alguien, más nos parecemos. Mi madre decía que yo no era el malo, que eran las amistades con las que yo iba. Eso, ¿sí o no? Mi hijo son las amistades. Te arrimabas a la pared, pues te llenabas de cal. Así es que, ¿a quién nos parecemos? Según donde estemos, donde permanezcamos. Romanos 8:29 dice, hechos conforme a la imagen de Jesús. Dice, a los que conoció y a los que predestinó, para que fuésemos hechos a la imagen de Jesús. Así es que el tema de dar fruto se me antoja pensar de que tiene que ver con la imagen que yo doy de Jesús. Y entonces necesariamente tengo que preguntarme, ¿qué imagen estoy dando? Para eso es necesario preguntar a otra persona, ¿qué es lo que estás viendo en mí? Yo no sé si tú haces ese ejercicio, yo te lo aconsejo. No gusta mucho, pero es necesario preguntar a tu cónyuge, a tu familiar, a tu hijo, a tu amigo, a tu compañero, ¿qué ves en mí? ¿Qué estás viendo en mí? Porque puede ser que hayan cosas, porque claro, en el transitar, en el trasiego de la vida, nos arrimamos también a diferentes personas, vivimos diferentes situaciones. Por eso la necesidad urgente de dar cuentas a Dios cada día. No es porque ahora soy cristiano, evangélico y oro por la mañana y leo, y oro por la noche y leo, no. Es porque necesito ser influenciado por el Maestro. Eso es lo que entiendo que es permanecer, aparte de otras muchas cosas, seguro. Pero básicamente para lo que atañe el andar diario, el cumplir con mi llamado que es ser transformado a la imagen de Jesús. Después todo lo demás viene, lo que necesariamente tenemos que entender, y yo sé que tú lo sabes, pero bueno, lo vas a volver a repetir, es que necesitamos ser. Y como consecuencia de ser, vamos a hacer. ¿Estás de acuerdo? Ahora, cuando enfocamos de que tenemos que hacer y hay una distancia entre lo que se me dice que tengo que hacer o se me sugiere y lo que yo soy y realmente quiero vivir, ¿me seguí? A ver si lo puedo decir de otra manera. Si yo no estoy identificado con aquello que tengo que hacer, no voy a poner toda la pasión. O dicho de otra manera, según lo que hago, es lo que creo. Creo que sea más fácil. Según lo que vivo, es lo que creo. Si yo estoy apasionado por el Maestro, ¿qué voy a hablar? Pues su palabra. Voy a hablar en fe. Voy a tener mis dudas, voy a tener mis zarandeos, voy a tener mis problemas, pero voy a reaccionar con la palabra. Voy a reaccionar con lo que es Jesús, como reaccionaría Jesús. Ahora, si mi enfoque, el enfoque de mi vida, es otro que puede ser lícito. Porque Jesús, ya te digo, se daba la vuelta y le decía a las multitudes lo mismo que les dijo en este caso. En una ocasión se quedó con los discípulos nada más. Si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También les dijo: el que no aborrece a padre, a madre, a hermano, a mujer. Y aborrecer es lo que hablábamos antes cuando hablábamos del mandamiento. El no tener en más estima la influencia de todos los demás más que la de Dios. Eso es un tipo de idolatría. No sirves de servicio para ser como Jesús. No.
sino que sirves porque eres como Jesús. Cuando nuestro corazón está embargado de Jesús, nosotros servimos, hacemos, vamos, venimos, una milla más, lo que haga falta, la otra mejilla, nosotros vamos más, porque nuestro carácter está siendo formado a la semejanza de Jesús. No es que yo tengo que hacer esto para parecerme a Jesús. Y ese es el tostón. Ese es el error. El pensar de que tengo que hacer cosas para ser como Jesús. Y la cuestión es que tengo que ser transformado a su imagen como permaneciendo donde está Él. Ser como Jesús tiene mucho que ver en cómo trato a la gente. Ser como Jesús tiene mucho que ver en cómo es mi trato con la gente. El fruto de Cristo que nosotros vemos está caracterizado por el perdón. Si no perdonamos, no somos como Jesús. Si en nosotros permitimos que en nuestro corazón haya una falta de perdón, no somos como Jesús. Sin perdón no hay crecimiento, sin perdón no hay avivamiento. No avivamiento de ver las multitudes, avivamiento de nuestra vida personal. Así que para parecernos, para ser transformados a la imagen de Jesús, tenemos que mirar cuál es el patrón. Y el modelo. Y el modelo es Jesús. Lucas 23, 34. Padre, perdónalos. Lo habían pisado Jesús. Iba por la calle, había comprado el pan y el vino para estar con la Santa Cena. Y lo habían pisado y le dice, perdónalos, Padre. Búscalo. Lo estaban crucificando. Lo habían lacerado, le habían roto su cuerpo. Y él le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús los estaba perdonando. Si hay alguien aquí, entre los cuales me uno, que haya pasado algo peor, sabemos que no. Entonces la cuestión es, si Jesús, que es nuestro patrón, que es nuestro modelo, perdonó cuando su cuerpo estaba siendo roto, ¿qué no tenemos que perdonar nosotros? ¿Queremos parecernos a Jesús? ¿Queremos parecernos a Jesús? ¿A quién queremos parecernos? Esa me gusta más. Pues ya tenemos faena. ¿Y cómo me puedo parecer más a Jesús? En el trato con las personas. Esa fue la respuesta de Jesús a un juicio injusto, a una crucifixión horrorosa. Yo creo que si no es por el Espíritu Santo no podemos tener una conciencia y un acercar nuestros pensamientos a lo que padeció Jesús en esa cruz. Y Él les dice, Padre, perdónale. Ahora, ese perdón de Jesús era el reflejo del perdón de Dios, el que Dios había manifestado desde siempre en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había mostrado a su pueblo, Jesús era el reflejo y ese era el reflejo de ese perdón. Y nosotros somos embajadores y somos representantes. ¿Amén? Amén. Dice, el ser misericordioso y perdonador es un atributo divino de Dios, inherente en su carácter divino. Dios no puede dejar de ser misericordioso, no puede dejar de perdonar. Es algo que forma parte de Él.
En nosotros tenemos que implementarlo como parte de nuestra nueva vida, parte del ser transformado a la imagen de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Y eso es un esfuerzo que tenemos que realizar nosotros. No es que nos falte, como a la multitud, que nos falte conocimiento. Nosotros estamos ya más cerca. Nosotros hemos experimentado ya algunas cosas con el Maestro. Ahora nosotros tenemos que decidir día tras día, vez tras vez, a quién queremos parecernos. Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6, Nehemías 9:17. Pero tú eres Dios que perdonas. Aleluya. Desde antes Jesús está reflejando ese amor perdonador de parte de Dios. Ahora, ¿queremos parecernos a Jesús? ¿Queremos parecernos a Jesús? ¿A quién queremos parecernos? Bueno, está bien. Dios perdona y olvida. Bueno, Pepe, ya la cosa se va poniendo agria. ¿A quién queremos parecernos? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Esto es un compromiso. Este ha aguado la fiesta hoy domingo, ¿eh? A lo mejor ya... No me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Miqueas 7:19. Echaré en lo profundo del mar todos vuestros pecados. Todos. Perdonar es soltar, es liberar, es cancelar la deuda. Ahora bien, nosotros solemos perdonar, pero tenemos que añadir a ese perdón el olvidar. Lo típico es: yo te perdono, pero no olvido. No veas señalado para allá, ¿eh? Que lo sepas tú. Yo te perdono, pero no olvido. No, error. No es el carácter de Jesús. Entonces tenemos que acompañar a nuestra decisión de perdonar, a hacer el ejercicio, porque puede que se me pase por la cabeza, pero no deje que baje al corazón. Hacer el ejercicio de que ya esa deuda está cancelada. Si yo perdoné, esa deuda está cancelada. Yo no puedo ni siquiera mencionarla, no debo realmente no debería de acordarme. Pero somos hechos con esta masa gris y por ahí en los entresijos del sótano del alma aparecen esos sentimientos. Cuando nosotros perdonamos, el sentimiento en un tiempo se va. Y aunque nos acordemos, una vez prediqué de las heridas santas, esas heridas que están bien cicatrizadas, que te recuerdan que en un día sufriste dolor, pero que ahora no, por mucho que la toques o la mires, no te causa ninguna mala sensación. Y en nuestra alma las heridas tienen que ser santas, heridas causadas por el pecado, ¿sí? Y a lo mejor no teníamos nada que ver, somos daños colaterales. Esos hijos abandonados, esa mujer violada, ese matrimonio, la situación que sea. Pero tenemos que perdonar, porque Dios es un Dios restaurador. Dios quiere restaurar nuestra vida, quiere restaurar nuestras relaciones. Y depende de ti y de mí que nosotros nos comprometamos con Dios. Esa es la clave. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, cuando vamos a muerte, ir a muerte es tomar la cruz cada día, negarme a mí mismo, seguirlo a Él. Entonces mi vida va a ser transformada y como consecuencia va a ser transformado todo mi entorno. Ya mi hablar va a ser diferente, ya mi andar va a ser diferente. Ahora tenemos que seguir las instrucciones de Jesús. No podemos elegir. Dice que la gente se admiraba de su doctrina. Está muy bien. Ahora en YouTube, mira qué prédica más buena. Hoy domingo, bueno, le vamos a poner un 6, un bien, aprobado. Pero el bien te lo estás poniendo tú. No, un 3. No valió. ¿Te estás suspendiendo tú?
Porque Dios siempre tiene la capacidad de hablar, por muy tosco que pueda ser o poco experimentado, pero si es su palabra, si viene de su corazón, Él tiene la capacidad para transformar nuestras vidas. No se admiraban de su doctrina. No, la doctrina no es para que nos admiremos, la doctrina es para que nos transforme, para que nuestros corazones sean conformados al corazón de Dios. Porque según nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados, ¿lo sabes? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. No hay más. De nosotros depende. Es de nosotros de quien depende. Entonces, llamándole su señor, Mateo 18, 32, 34, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Nosotros no hemos sido perdonados. ¿Viste cuando aquella mujer empezó a llorar a los pies de Jesús y a ungirlo? ¿Por qué amó más? Porque se le perdonó mucho. ¿Y a quién no se le ha perdonado en esta mañana? Si aún no has recibido el regalo de la vida eterna, en esta mañana tienes una oportunidad de ser perdonado por Dios. ¿De ser perdonado de qué? De haber transgredido la ley, de haber no haberlo puesto a Él en lo primero, de no haber honrado a tu padre, a tu madre, de haber seguido idolatrando imágenes, de robar, de adulterar, porque quien no ha cometido pecado, el pecado es la transgresión de la ley. Ahora esa ley es el ayo que me va a llevar a Cristo. Me di cuenta, me equivoqué. En esta mañana, si no has recibido el regalo de la vida eterna, tienes la oportunidad. Cuando perdonamos, ponemos a la persona y a lo que ha hecho a los pies de la cruz, en el altar. Ya no me pertenece. Yo he perdonado, lo entrego. Y es como hizo Jesús con nosotros. Él dijo, tetelestai. Y la deuda está pagada cuando entregó su alma. Tetelestai, la deuda está pagada. Yo corro a cargo. Y cuando nosotros perdonamos, abandonamos el derecho de tomar esa ofensa. El parecernos a Jesús tiene mucho que ver en cómo tratamos a los demás. Ser como Jesús te impulsa a servir a Jesús. Y conocer a Jesús te compromete con Jesús. Nosotros nos comprometemos a mirar lo celestial, a mirar lo eterno, y vamos a ser hallados por Dios. Si nosotros nos comprometemos a mirar lo terrenal, lo superfluo, nos vamos a encontrar otras cosas. Y yo me di cuenta y digo, Señor, si entre más cerca esté yo de ti, entre más me parezca yo a Jesús, más te voy a servir. Pero te voy a servir porque dice que el amor de Cristo te constriñe, te impulsa, te lleva a andar en esas obras en las cuales ya Dios desde antes de la fundación del mundo había dispuesto para cada uno de nosotros, sin la necesidad de tener que estar buscando, sino sabiendo, conociendo lo que Dios quiere. Y en su defecto acercándome a las personas que tengo alrededor que me puedan orientar y ayudar. Todos necesitamos, como parte del cuerpo, todos necesitamos ser instruidos, ser guiados, todos los que estamos en este lugar. Y de ti depende
si el deseo mayor que hay en tu corazón es de ser un discípulo, o si en su defecto de alguna otra manera quedar como parte de esa gente, como parte de esa multitud. No está mal. Cada cual elige su estado espiritual. Cada cual elige su estado espiritual. Y con la elección de esa forma de vivir, yo voy a estar a un nivel, voy a vivir a una estatura, voy a reflejar, me va a hacer daño o no. Porque ¿sabes qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, en el perdón, si nosotros no perdonamos y queda arraigado en nosotros, esa falta de perdón va a producir una raíz de amargura. Y eso nos va a contaminar y va a contaminar todo nuestro entorno. Sin embargo, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros decidimos tratar a los demás así como he sido tratado por Dios, todo va a cambiar. ¿Estás de acuerdo? Así es que casi no tendría que estar esperando a buscar a hermanos, a obreros, a líderes para hacer cosas. El otro día me vino un joven y me dijo: Javier, yo esto no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo por ayudar, pero a mí me gustaría seguir y formar parte de este equipo. Y yo, gloria a Dios. Y creo que es la tónica. Siempre tienes que preguntar, siempre tienes que discipular, instruir, corregir, siempre. Pero tiene que ser algo que salga del corazón. ¿No te sale del corazón? No pasa nada. Jesús estuvo 3 años y medio. Estuvo influenciando a 12. Uno cayó solo, él sabía. Los demás lo dejaron menos uno. Por eso hablaba la otra vez de la necesidad. Y con esto voy a terminar. De ser llenos del Espíritu Santo. La semana pasada hablé de las palabras que le dijo Pablo a Timoteo, que le dijo: considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Tú tienes ahora la pelota en tu tejado, yo tengo la pelota en mi tejado. Sé un poquito más de cómo es la voluntad de Dios, o me han recordado, he recordado en esta mañana para los que ya lo sabían. Pero la pregunta es, ¿lo estamos viviendo ahí? ¿Lo estamos viviendo? Y nada, fuera condenación, ninguna condenación hay. Para ti que has nacido nuevo, para mí que hemos nacido nuevo, no hay ninguna condenación. Si miras atrás, ves todos los siervos de Dios, las metidas de patas que tuvieron. Y Dios los restauraba, y Dios los levantaba. Así que en esta mañana te quiero dejar con ese pensamiento. El compromiso de ser un discípulo. El compromiso de ser semejante a Jesús. El compromiso de perdonar como Jesús perdonó. El compromiso de olvidar como Dios olvida cuando perdona. El compromiso con Dios. Bendito Dios, en esta mañana yo quiero darte gracias por tu fidelidad, Señor. Esta mañana clamo una vez más, Señor, tu sangre preciosa sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, que tu presencia tome esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo venga trayendo a nuestro ser, a lo más profundo de nuestro ser. Venga hablando a nuestra conciencia, Señor, del precio tan grande que tú pagaste en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos transformados conforme a tu imagen. Señor, yo quiero comprometerme en esta mañana contigo, Señor. Quiero seguirte, quiero negarme a mí mismo, quiero tomar mi cruz una vez más, Señor. Quiero conocer y entender tus caminos, Señor.
Yo te ruego en el nombre de Jesucristo de que tu presencia venga convenciendo cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Ven, Señor.